Bueno, egunon danoi azken gorako batzak nagusia. Daukagu gai zerrenda bakarra, ez? 2021ko aurrekontu gazia onartzea. Bien, empezamos el pleno con el único punto de orden del día que tenemos de aprobación inicial del presupuesto 2022. Bien, ¿de dónde partimos? Bueno, en principio creemos o pensamos que la pandemia es un factor condicionante de estos presupuestos del 2022. 17 meses de emergencia sanitaria han condicionado este año y seguramente lo harán en el año 2022. Desde el 2 de diciembre se declara de nuevo la emergencia sanitaria tras un paréntesis de 2 meses escasos. Así, las premisas más importantes son dar soluciones a los aspectos sanitarios, sociales y económicos vinculados a la pandemia. El año 2022 comenzamos con una preliquidación positiva de la Kutxa de 143.880 euros del año 2021 y una provisión de ingresos para 2022 de 2.080.748 euros, un 1% superior al año 2021. Pero con un pago de amortización de la liquidación negativa de 2021 que asciende a 99.028 euros y que tendremos que pagar entre los años en el año 2022 y 23 a razón de 49.514 euros. También hace referencia que siguen suspendidas las reglas fiscales para el año 2022. Esto nos lleva a que no es necesario hacer planes económicos financieros, tampoco nos lleva a tener una tasa de referencia de inestabilidad máxima orientativa que es del menos 2,% de ingresos no financieros para el ejercicio 2022. Deuda pública. No es necesario contemplar la regla de gasto. Lo que sí es necesario contemplar es la estabilidad presupuestaria. En principio, tenemos que presentar un presupuesto sin déficit inicial. Pensamos que a pesar de las dificultades que tendremos por sortear en este presupuesto, Orozco tiene la capacidad financiera suficiente para mantener los servicios actuales y seguir respondiendo a la pandemia desde lo sanitario, social y económico. En este sentido, las ayudas a familias seguirán aunque no haya emergencia sanitaria. ¿Qué es un presupuesto municipal? Bueno, todos los años digo lo mismo, ¿no? Es obvio, pero se recogen en él las previsiones de ingresos y gastos desde el 1 de enero al 31 de diciembre para el año que se aprueban. Es donde se traducen las prioridades de la corporación municipal en el que se gasta, en qué se gasta, en qué cantidad y cómo se financia ese gasto. Cualquier cambio en la cantidad o finalidad de los gastos presupuestados deben tramitarse mediante una modificación de crédito. ¿Cómo se ha elaborado este presupuesto que hoy presentamos aquí? En tres aspectos, con la participación política institucional en la Comisión de Hacienda del 19 de noviembre, donde se presenta el primer borrador, Comisión de Hacienda del 7 de diciembre, donde se presenta el segundo borrador, pero no se dictamina por erratas varias, y por último la Comisión de Hacienda del 17 de diciembre, donde se presenta el tercer borrador y se dictamina. También a nivel político hemos tenido 3 reuniones con los grupos municipales, el 12 de noviembre, primer encuentro donde se explican por parte del Grupo Municipal de Gobierno las líneas de la actuación previstas para el año 2022, el 24 y 25 de noviembre, segundo encuentro donde las agrupaciones de la oposición aportan propuestas. También otro ámbito importante, la participación de los vecinos en las asambleas de barrios y día de registro del ayuntamiento. En este sentido hemos recibido 21 peticiones de los vecinos que se desglosan en las siguientes áreas. En urbanismo hay 6 propuestas, en movilidad 4, medio ambiente 8 y cultura 2. También han participado los técnicos del ayuntamiento atendiendo a las necesidades que nos han trasladado en las distintas áreas, ¿no? Aquí, pues bueno, todos los técnicos de las áreas del área de servicios sociales, brigada, euskera, biblioteca, administración general han participado por lo menos en las necesidades que ellos creen que tenemos que incorporar en los presupuestos del año que viene. La documentación del presupuesto, pues bueno, también os hago un pequeño inciso en ello, resumen de gastos y gastos, clasificación económica de gasto, en qué se gasta, clasificación de programas de gasto, para qué se gasta, clasificación por partida, presupuestos de gasto, clasificación de gasto por áreas,
ingresos, clasificación económica, anexos de transferencias, plan estratégico de subvenciones, norma municipal de ejecución presupuestaria e informe económico financiero. ¿Qué se ha tenido en cuenta para la elaboración de estos presupuestos? Por una parte, la aprobación de las tasas fiscales, ya se hizo en el pleno de octubre, aprobamos por unanimidad la subida de dichas tasas un 3,2%, y también hay que tener en cuenta el endeudamiento que tiene actualmente el Ayuntamiento. Según el anexo de endeudamiento, tenemos una deuda de 1.237.529 euros, 963.015 euros por Subia de Eraikuntza y el crédito del ambulatorio 225.000. El año pasado lo dije, este año también lo digo, somos uno de los municipios más endeudados entre 1.000 y 10.000 habitantes. Cada vecino, el año que viene, deberemos 458 euros. Hemos ido, desde luego, acortando vamos a decir, este déficit o esta deuda que por vecino. En el año 2020 teníamos 602, en el año 2021 526 y bueno, en el año 2022 tendremos 458. En resumen, lo que pretenden estos presupuestos, teniendo en cuenta que no son estáticos sino dinámicos, lo que pretenden es que los objetivos de la legislatura se vayan cumpliendo, tener como base de toda acción la prudencia y cumplir con la estabilidad presupuestaria. Tenemos unos presupuestos de ingresos de 5.368.438 euros y os voy a explicar un poco rápidamente de dónde vienen esos ingresos, ¿no? Las principales fuentes de ingresos corrientes son, o por lo menos lo plasman desde el capítulo 1 al 5, que son vía impuestos, el capítulo 1, 2 y 3, impuestos directos, indirectos y tasas y otros impuestos. En los impuestos directos tenemos un aumento respecto al año pasado de un 2,28%, eso son 24.600 euros. Indirectos igual, el ingreso que se hace este año es idéntico al del año pasado, 70.000 euros. Y en tasas y otros impuestos sí que en este caso disminuye un 1,55%, eso se traduce en 10.900 euros. Se ingresaría impuestos y tasas 13.700 euros más que el año pasado. Transferencias corrientes, capítulo 4, lo más destacado, deuda al Kutxa, como os he dicho anteriormente. En este año, para el año 2022, tenemos 2.080.748 euros. Con la liquidación del año 2021, al final vamos a contar con un presupuesto deuda al Kutxa de 2.224.664 euros. Esto lo que quiere decir es que tenemos 307.624 euros más que el año pasado por Udalkutxa. También en transferencias corrientes tenemos un ingreso más de 24.732 en la residencia y en este caso en el capítulo 4 se ingresan 234.203 euros más que el año pasado. Ingresos patrimoniales y aprovechamientos forestales en el capítulo 6, en este apartado aumentamos en 28.500 euros. Y en ingresos de capital, que sería capítulo 6 y 7, capítulo 8, ingresos activos financieros, y en ingresos pasivos financieros, capítulo 9, en estos capítulos se contemplan cantidades testimoniales o incluso no se contemplan, ¿no? Como es en el capítulo 9. Pues bueno, esos serían los ingresos y que podíamos destacar de alguna manera que tenemos. Sí que es cierto, Escorozco tiene una gran capacidad recaudatoria. En realidad, el presupuesto, con la suma que se estima de plusvalías de 8.000 euros, como el año pasado, y las transferencias corrientes del Gobierno vasco, 75.000, y Diputación Foral de Vizcaya, 25.000, será de 5.476.438 euros, pero por prudencia no lo hemos contemplado hasta que los ingresos sean efectivos. Luego, el presupuesto que proponemos para el año 2022 de ingresos es de 5.368.438 euros, un aumento respecto al año pasado de 276.503 euros. Esto en porcentaje quiere decir un 5,1%.
Esto por un lado, los ingresos. ¿Y de dónde vienen los gastos? Pues bueno, principalmente en los capítulos 1, 2, 3 y 4. Referente a gastos de personal, el capítulo 1, aquí aumentamos el presupuesto en 25.000 euros. En gastos corrientes, una subida respecto al 2021 de 187.305 euros. En gastos financieros, una subida respecto a 2021 de 17.500 euros. Aportaciones y ayudas a subvenciones en el capítulo 4. Aquí tenemos una bajada del 72.116. Y en los principales fuentes de gastos de capital, capítulo 6, inversiones reales, aquí también tenemos un aumento de 85.500 euros respecto al año pasado. En gastos de pasivos financieros, en el capítulo 9, tenemos la amortización del préstamo, amortización y liquidación negativa de 2021 de Udalkutxa, en el cual tenemos un aumento de 49.514 euros. Lo más destacado de los gastos, luego en el capítulo 1, en el de personal, en el capítulo 2, de gastos en bienes corrientes y servicios, en transferencias corrientes y en inversiones reales. Sí que os he comentado, hemos comentado en distintas comisiones, que se ha reducido la partida de fiestas de San Antolín de 100 a 61.000 euros, y esta es referente a los daños que nos ha hecho las últimas lluvias en distintos caminos que han ocasionado bastantes daños. También deciros que las subvenciones en euskera serán de concurrencia competitiva y el resto serán nominativas en el Plan General de Subvenciones, y se incorpora también una partida presupuestaria simbólica para poder poner en marcha, si así lo deciden o lo decidimos los ayuntamientos de la zona de Ara y Aldea del tema del matadero. En resumen, en el documento de clasificación por programas de gasto, pues bueno, podemos leer lo siguiente, ¿no? Que invertimos 1.200.000 en servicios básicos públicos, que invertimos 1.289.077 euros, o sea, sube un 5,57% respecto a 2021, y que corresponde al 24% del presupuesto de este año. La evolución, si la veis un poco, de esta legislatura y de las anteriores, del 2021, es ascendente. Actuaciones de protección y promoción social, invertimos 1.520.592 euros. En este caso, la inversión es menor respecto al año 2021, un 2%, y corresponde al 28,3% del presupuesto. Aquí, bueno, sí que creemos, aunque puede ser algo engañoso, que invertimos algo menos, sí es cierto. Luego quizás pues en el debate salga el porqué, pero sí que tenemos que hacer, o por lo menos he hecho un ejercicio de cuánto gastamos por habitante, en este caso, en Orozco, que son 563 euros por habitante en las actuaciones de protección y promoción social. ¿Y qué es lo que se considera por inversión y habitante, pues que suponga algo, pues, desde luego importante, y nosotros invertimos 563, y lo que se considera una cantidad, como digo, importante es de 100 euros normalmente, ¿no? Y que como mínimo sea el 10% del presupuesto total en este gasto. Normalmente, y también he hecho una especie de estudio respecto a los ayuntamientos circundantes de qué es lo que gastan en este sentido, y bueno, pues la diferencia es bastante importante respecto a lo que nosotros gastamos y lo que gasta el resto de los ayuntamientos. Luego quizás también se pueda hablar de este tema. En tema de producción de bienes públicos de carácter preferente, invertimos 1.190.105 euros, 116.368 euros más que el año 2021. Corresponde al 22% del presupuesto. También en este caso la evolución durante esta legislatura y en el resto pues es ascendente, en el 20, 21 y en el 22. Actuaciones de carácter económico, invertimos 391.000 euros, y en este caso invertimos
un 1% menos que el año pasado. Corresponde al 7,3% del presupuesto actual. Actuaciones de carácter general, invertimos 757.100 euros, que corresponde al 14% del presupuesto. Y deuda pública, por último, invertimos 215.514, que es un 23% más respecto a esa deuda que tenemos con la preliquidación del año 2021 con una cucha, que son 49.514 este año, y la misma cantidad para el año que viene. En este caso corresponde el 4% del presupuesto. Bueno, pues el presupuesto de gastos, evidentemente, porque tenemos que tener estabilidad presupuestaria, es la misma que ingresos, 5.368.438 euros, y que en este caso también se contempla un aumento respecto al año pasado de 276.503 euros, que esto corresponde a un 5,43%. Bueno, para terminar ya, pensamos que este presupuesto es realista, siendo de una manera concreta y objetiva de medir el compromiso del equipo de gobierno. El análisis presupuestario permite evaluar que los recursos están siendo utilizados de la manera más eficiente y efectiva posible, siendo como son el instrumento más importante mediante el cual afectan de manera directa a los ciudadanos. Se trata de unos presupuestos progresistas centrados en las personas, sobre todo en aquellas más vulnerables. Fortalecer la protección social a quien más lo necesita constituye el santo y seña de ADIE, sin olvidar, por supuesto, la importancia que tiene la Administración de tirar de la economía al aumentar la partida de inversiones. Por todo esto que os he comentado, el Grupo ADIE solicita la aprobación de estos presupuestos. Y bueno, por mi parte no tengo nada más. Si alguno de los grupos municipales quiere tomar la palabra, la palabra está en la bancada. Bai, bueno, jako iritzia. Desde JPNV de Orozco, cada año, llegado el tiempo de preparar los presupuestos, se nos plantea un importante desafío. Tenemos la sensación de no ser escuchadas, ni mucho menos consideradas ninguna de nuestras propuestas, más allá de que coinciden con pura casualidad. Este año en particular, siguiendo nuestro programa y viendo el cambio de perspectiva a muchos niveles que se ha producido a raíz de la pandemia de la COVID-19, hemos priorizado diferentes aspectos en las diferentes áreas en las que estamos trabajando para poder llevar a cabo a lo largo del año 2022. Entre ellas, locales municipales, estudiar nuevos usos, acondicionar el centro cívico, espacio cubierto para juegos y actividades culturales. Potenciar el comercio y pymes locales, campañas publicitarias de ferias, locales, etc. Y lotes, etc. Potenciar el sector primario con formación a nuevas generaciones, haciendo posible también mantener los caseríos, pudiendo dividirlos en varias viviendas. Programa para jóvenes sobre consumos de alcohol y otras sustancias. Atención especializada a personas en situación de vulnerabilidad, en especial las personas mayores aisladas y familias necesitadas. Respecto a la energía sostenible, realizar estudio de viabilidad para hacer de Orozco un municipio autosuficiente energéticamente hablando o ver cuál es la alternativa que más se nos pueda ajustar. Gestión eficaz en las diferentes áreas, apoyando el trabajo de los técnicos, como es el caso del secretario, aparejador y economista. Servicio de policía local durante el fin de semana. Estudiar cómo desarrollar un sistema de agilizar las tramitaciones. Estas propuestas, entre otras, no son consideradas puesto que el equipo de gobierno no lo ve oportuno invertir en ellas, justificándose por la falta de dinero o por dejarlo en el aire en función de remanente. Entendemos que un ayuntamiento debe dar respuesta a las necesidades que plantean sus vecinos y vecinas y tratar al menos de darlo. Nosotros desde IAJ recogemos las ideas que nos proporcionan los vecinos y vecinas, pero de las nuestras en un total de 21 propuestas vecinales para el año 22, como reza el titular que se ha publicado en esto ahora, del mes de diciembre, se han tenido en cuenta. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el objetivo? Se supone que cuando se quiere trabajar la transparencia, la confianza, la buena comunicación, implica acuerdos y consensos. Y lo que tenemos claro es la mala información que se transmite, modificando la documentación constantemente, con lo cual hacer un planteamiento sobre la información poco firme no facilita el proceso. Al final, la única propuesta válida es la que inicialmente se nos hace por parte del equipo de gobierno, a no ser, como hemos dicho anteriormente, que coincida alguna de ellas por pura casualidad, por no haber sido consensuada. Teniendo en cuenta que nuestros presupuestos invierten más del 90% de los capítulos 1 y 2, es decir, en gastos de personal y gastos de bienes corrientes y servicios respectivamente,
Vemos además como en el capítulo 6, 2021, un año más se han quedado proyectos sin llevar a cabo incompletos, como inversiones en la escuela, plan de igualdad, plan de pastos, la partida de elaboración de proyectos, que de 21.000 euros presupuestados apenas se han utilizado unos 4.000. No se entiende por qué cada año se recauda más y siempre se gasta en lo mismo sin margen de introducir nuevas inversiones interesantes para el municipio. Hacemos una previsión de invertir alrededor de 300.000 euros. Teniendo en cuenta que no se llevan a cabo todos los proyectos, está claro una mala planificación y organización si es necesario estar constantemente haciendo modificaciones para realizar el mantenimiento ordinario del otro. ¿Sabemos qué modelo de pueblo queremos? Está claro que no. Es más, vemos que teniendo en cuenta los constantes ajustes parece que no se conoce muy bien el pueblo y las necesidades del mismo. Desde EAJ queremos un pueblo seguro, autosuficiente y con los recursos necesarios para adaptarnos a los modelos y estilos de vida que la situación actual nos está obligando a cambiar, y para ello hay que invertir y sobre todo hacer una buena planificación de los recursos que tenemos. Una planificación que, en el caso del Plan General de Ordenación Urbanística, vemos el ejemplo más claro de lo que pasa. Licitación que ha caducado y nos dejan un plan sin poder aprobar el avance calendarizado para el mes de marzo de 2021 y que a fecha de hoy queda sin realizarse porque no tenemos empresas en nada y hay que volver a sacar la licitación. Cada año recaudamos más del 2,28% y se invierte prácticamente lo mismo y no se realizan las inversiones planificadas y se van saltando de ejercicio en ejercicio porque no llegan a ejecutarse, como el acondicionamiento del centro cívico, el arreglo de caminos y puentes, las pistas de pádel, el parking de caravanas. Finalmente, consideramos que no está bien de conseguir una estabilidad técnica y organizativa, sobre todo de personal. Está siendo complicado debido a los continuos cambios que obstaculizan demasiado el día a día de la actividad municipal. Falta comunicación, falta transparencia, falta confianza y, sobre todo, faltan ganas de querer hacer nuevos proyectos de inversiones que respondan a las necesidades y potencien positivamente a nuestro pueblo, acciones que vuelvan a colocar a Voz con un municipio atractivo, accesible y cercano. Y para ello es fundamental preparar unos buenos presupuestos, teniendo el principio de realidad como el primer foco de sus objetivos. Queremos dejar claro que nuestro grupo siempre está dispuesto a colaborar y a trabajar para consensuar posturas. Rozco necesita ponerse en acción. Por todo ello, nuestra postura en estos momentos va a ser de abstenernos. Ez dakit erantzun nahi duzun. Ez dakit erantzun nahi duzun. Bueno, pues soy Itiel, ¿no? Vale. A ver, yo creo que son varias cosas, ¿no? Quizás en dos aspectos. Una, el modelo de pueblo que queremos, que por lo menos pues bueno, EAJ sí manifiesta un modelo de pueblo que queremos, pero como he dicho yo en la introducción, en resumen, lo que pretenden estos presupuestos son tres cosas, ¿no? Uno, que los objetivos de la legislatura se vayan cumpliendo, en este caso la legislatura, los objetivos son de a día. En otro, tener como base de toda acción la prudencia y cumplir con la estabilidad presupuestaria, ¿no? No vamos a entrar, podemos entrar en el modelo de pueblo que queremos, por supuesto que sí, ¿no? Pero en este caso el modelo de pueblo que vamos a llevar adelante es aquel que el pueblo ha votado, que es el de allí, ¿no? Fundamentalmente. Eso no quiere decir que esté en contradicción con ninguno de los grupos municipales, tanto de Bildu como EAJ. No, el nuestro no está en contradicción, pero sí ADIE lo que presupone es que hay cosas, desde el punto de vista del grupo municipal ADIE, que hay cosas más prioritarias. Entonces, eso es por una parte, el modelo de pueblo, ¿no?, que queremos. Bueno, ahí pues entra un poco la política municipal y en este caso pues lo que ADIE pretende y lo que va a llevar adelante es sus propuestas por las cuales el pueblo de Orozco le votó. Otra cosa es luego un poco en lo que se ha dicho o lo que se ha dado lectura de que en este caso no se escuchan las propuestas del PNV, ¿no? Bueno, yo, independientemente de que se puedan escuchar o no, que las tengo aquí y voy a responder una a una a todas, más o menos, lo que sí me hubiera gustado es en dónde podríamos meter esos proyectos que nos ha planteado EAJ-PNV. ¿En dónde? ¿En qué partida? No nos habéis dicho nada. ¿Por qué tenemos que cambiar lo que nosotros hemos propuesto por lo que vosotros proponéis? O sea, eso sí hubiera sido un ejercicio importante en el cual
podríais haber dicho que en el capítulo de inversiones, como parece ser que estáis también bastante interesados en este tema, es invertimos más, pero ¿de dónde quitamos? O sea, ese es un ejercicio que es el que creo que hace el equipo de gobierno respecto a las necesidades que entiende que el pueblo tiene. Ese es un ejercicio también de la oposición, de decir, no, en inversiones hay que poner 300.000 euros más para este tipo de proyectos, ¿no? Y tenemos que quitar de otros sitios. ¿Qué priorizamos? ¿No? Sí que os he leído también cuáles son, o qué capítulos, en resumen, qué capítulos son los que realmente nos llevan el presupuesto, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no habéis hecho un ejercicio de decir que, por ejemplo, en servicios básicos públicos gastamos mucho dinero, que es el 24%, o que en protección social y promoción social también gastamos mucho, que gastamos un 28%, y de algún sitio hay que quitar para hacer aquellos proyectos que nos planteáis, ¿no? Eso respecto a la escucha, ¿no? También se nos ha dicho pues bueno, que en esas propuestas que ha hecho EAJ en el transcurso, vamos a decir, no solamente este presupuesto, ¿no? Porque este presupuesto al final se decantan todas aquellas acciones que se han ido proponiendo pues, durante todo este último año, ¿no? Y sobre todo con el tema de la pandemia. Pues bueno, de potenciar el comercio, de potenciar el sector primario, del tema del plan general, de las personas mayores. Vamos, si vosotros sois capaces de decir que nosotros en el tema de las personas mayores no estamos invirtiendo, y sobre todo en ese capítulo que estamos invirtiendo casi un 30% de nuestro presupuesto, 1.520.000, en temas de protección y promoción social, pues bueno, vosotros me diréis a lo que tenemos que hacer, ¿eh? Pero sí que nos gustaría saber cuáles son los proyectos, ¿no? En el tema del sector primario, pues bueno, las ayudas. Luego seguramente hablaremos de todo esto, ¿no? Pero en el plan general, de todas maneras se ha estado diciendo cuál es el problema que tenemos en el plan general de ordenación urbana con el tema de la licitación, que se han pasado de plazo. Pues sí, claro que sí. Los plazos, por distintos motivos, no por motivos del equipo de gobierno, sino por distintos motivos y distintos informes que se han tenido que hacer adicionales, pues hemos ido donde no hemos ido, y sobre todo teniendo en cuenta el año de la pandemia, que eso también ha sido bastante condicionante. Sobre el centro cívico, si os estamos diciendo cuál es el problema que tenemos en el centro cívico, si lo hemos licitado, a la persona que se le licitó, a la empresa que se le licitó, no se ha hecho cargo de esa licitación, pues tenemos que volver a licitar. No es problema nuestro. Si alguien se presenta y luego no adquiere el compromiso de llevar adelante, no es problema del equipo de gobierno. También las propuestas de los vecinos. Como os he dicho, hay creo que 21 propuestas. ¿Os habéis leído cuáles son las propuestas y os habéis hecho una reflexión sobre cuáles se pueden, vamos a decir, hacerlas más o menos? Decírnoslas, pero luego, decírnoslas, porque yo también las tengo aquí, ¿eh? Entonces, hay muchas propuestas de vecinos, tanto del año 21 como del año 22, pues que las tenemos aquí, y bueno, hay algunas que yo creo que no se pueden hacer, otras que se pueden hacer, y otras que dependemos de otras administraciones para llevarlas adelante. Respecto a modificación de la documentación, bien, claro que sí. También he dicho las reuniones que hemos hecho, tanto a nivel de grupos municipales como a nivel político en las comisiones. Por supuesto que hay cambios. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la última comisión se presentó el documento final, que se dictaminó positivamente y que hoy vamos a decidir aquí, si se aprueba o no. Esas son las reglas del juego. Se cambian por distintos motivos, y desde luego desde el primer momento y desde la primera reunión que hemos tenido con los dos grupos municipales, EAJ como Bildu, yo personalmente os lo he dicho, que puede haber cambios, y los cambios fundamentales os lo he leído hoy, que son tres, no sé muy bien a qué cambios os referís, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que tendríais que hacer no una reflexión, sino una propuesta concreta respecto
a lo que nosotros hemos hecho y en qué partida presupuestaria o en qué grupo presupuestario pensáis que hay que quitar y que hay que poner todo aquello que vosotros creéis que hay que hacer por el modelo de pueblo que pensamos o que pensáis tiene que ser Orozco, ¿no? Ahí es donde hay que hacer el ejercicio, porque decir que se puede mejorar, por supuesto que sí, todas las áreas se pueden mejorar, pero ¿a costa de cuál? Ese es el verdadero ejercicio que tenemos que hacer, por lo menos la oposición. Nosotros presentamos aquí unos presupuestos que pueden gustar o no, y todas las propuestas que nos habéis hecho, tanto EAJ, que ahora mismo os voy a contestar, y Bildu, pues bueno, se contestarán. Entiendo también que es un poco contradictorio el escrito, porque de alguna manera, con esas aportaciones que habéis hecho al presupuesto, que para poder incorporar, nos estáis diciendo también aquello que hacemos. Indirectamente, los dos grupos municipales nos habéis dicho lo que hacemos, entre comillas, bien. En este caso EAJ, pues bueno, ha hecho una batería y ha barrido un poco, ¿no? Ha barrido o ha dicho que en todos los sitios no lo hacemos bien. Pero respecto a lo que nos habéis metido por escrito, estas propuestas lo que nos dicen es todo aquello que estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir licitación de contrato para seguir con el procedimiento para aprobar el nuevo plan general. Pues claro, ya lo estamos haciendo. Bueno, no es que lo estemos haciendo, ya vamos a hacer la licitación. Claro que sí, nos estamos de acuerdo. Espacio cubierto para actividades culturales, ¿no? Hago un resumen, Pues bueno, y ya se os ha contestado a eso también. Entendemos que ese espacio que queréis que se cubra en la zona donde se hace la Plaza de Toros y las fiestas y las barracas, entendemos que hay otros proyectos más importantes. Para nosotros hay otros proyectos más importantes. Por ejemplo, el pádel, que se va a hacer el año que viene. Por ejemplo, el aparcamiento de autocaravanas. Ya tenemos el proyecto y el presupuesto hecho. Pues ya está. Bienestar social. Aquí yo no voy a entrar a discutir nada si vosotros no sois capaces de proponer algo distinto o mejor de lo que tenemos. Os he dicho, el presupuesto es el que es, gastamos, a ver si soy capaz de encontrar el documento. En promoción social, lo que os he dicho antes, nosotros gastamos 563 euros por habitante. Mirad en todos los ayuntamientos de alrededor, yo he mirado, en Arrigorriaga gastan 106 euros. Es el único ayuntamiento que cumple los dos condicionantes que dicen los expertos que hay que gastar en promoción social, que es 100 euros por habitante y un 10% de los presupuestos. Arrigorriaga no llegaría, tiene un 9%, no llegaría. Laudio, 78 euros por habitante, un 6% del presupuesto. Nosotros invertimos 1.520.592, el 28,3%. 563 euros por habitante. Pues no sé, yo no voy a entrar a discutir respecto a lo que vosotros planteáis. Ahí no discuto. Porque el tema de promoción social, si sois capaces de mejorarlo, bienvenido sea, pero decirnos dónde, no decir generalidades. En el tema de medio ambiente, energía sostenible, sí, de acuerdo, hay que hacer un plan, pero bueno, eso creo que tiene que ir dentro del propio día a día del ayuntamiento, ¿no? Pues claro que sí, hay que hacer un montón de cosas de este tipo y estamos de acuerdo en ello. Y de hecho, si os acordáis, en la última modificación presupuestaria apartamos 18.000 euros para hacer el estudio de viabilidad de los edificios municipales, ¿no? Pues sí, en ese sentido hay que ir, pero no creo que, vamos a decir, que sea hoy el día para plantear esto, pero sin más. Cultura y educación, ¿no? Planteáis también mejorar el horario del polideportivo, no ha salido aquí, pero yo os contesto a esto y os contesté en la última comisión. Esto está licitado, tenemos una licitación y un contrato amarrado y eso es casi, no lo podemos hacer. De hecho, ya como mejora en el polideportivo cuando se licitó,
ya se abría en algunos días y en algunas horas que no se abría anteriormente. ¿Se quiere más? Pues sí, pero la realidad es la que es. En comunicación, nos hacéis referencia a la banda ancha. El Ayuntamiento está haciendo como mediador con la empresa del tema de la banda ancha todo lo que está en su mano. ¿Qué más hay que hacer? Es una pregunta, ¿eh? ¿Qué más hay que hacer? Tenemos un problema grave con el tema de la banda ancha ajeno al Ayuntamiento. Primero, que está al margen de las empresas que están echando lo que sería, vamos a decir, la cobertura de cables, y tenemos también un problema grave en un barrio en el cual un vecino dice que no deja pasar su cable por su terreno y se van a quedar bastantes vecinos sin banda ancha. ¿Cuál es el problema de la banda ancha respecto a nosotros como Ayuntamiento Grupo Municipal? Bueno, contestarnos. Gestión municipal. Bien. Parte de lo que se nos pide se está realizando. Habláis de la RPT, pues ya estamos haciéndolo. No sé si sabéis también que en el año 2019 este grupo de gobierno empezó a hacer o hizo un estudio en el cual, de alguna manera, queríamos saber cuáles eran las deficiencias que teníamos dentro del propio ayuntamiento respecto a los trabajadores. ¿Cuál era? Y bueno, ya la tenemos. Ese estudio ya se hizo. Ese estudio, pues bueno, sí que saca ciertas carencias y que hay que mejorar, y de hecho estamos en la relación de puestos de trabajo ahora mismo esperando a que la empresa nos diga dentro de 2 o 3 meses cuáles son las carencias también que tenemos en este ayuntamiento y cómo se pueden cubrir. Eso ya se está haciendo, eso no nos coge a nosotros de sopetón en esta legislatura, a día, no nos coge. Otra cosa es, pues bueno, que esto viene un poco racaneando desde varios años, desde hace años, y bueno, a los afectados somos nosotros, sí, en eso estamos de acuerdo, pero se está haciendo y se está trabajando en ello, ¿no? También habláis de reorganizar el horario de la policía municipal. A ver, como se suele decir, con 2 números, con 2 policías municipales, difícilmente se puede reorganizar. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un cuerpo de policía municipal, que no tenemos. Ahora tenemos un servicio de policía municipal, y tener un cuerpo de policía municipal lo que quiere decir es que tendríamos que duplicar los números de policías municipales, con lo que eso conlleva, ¿no? Pues al final tenemos que dar un servicio. También estamos en un momento de transición, que ha sido complicado, complejo, duro de llevar, y sobre todo todavía vamos a decir que estamos en ese periodo de a ver cómo hacemos de pasar de esa figura de alguacil, que era una figura un poco más relajada respecto a lo que es la policía municipal, ¿no? Y eso también conlleva cierto tiempo. Pero claro, eso sería una respuesta un poco a las preguntas que nos hiciste, bueno, a lo que propusisteis en el documento para poder incorporar alguno de esos proyectos en el presupuesto, ¿no? Bueno, os he contestado a cada una de ellas, y sobre todo lo que ninguno de los 2 grupos, tanto EAJ como Bildu, os acordáis de que tenemos una deuda. Ninguno. No os acordáis. Entonces, el equipo de gobierno, como una madre en cada casa, pues tiene que hacer las cuentas, ¿no? Y el equipo de gobierno en este caso hace sus cuentas con todo. Sí, es así, es para que entendamos un poco el símil, ¿no? Es para que entendamos un poco el símil. Hace sus cuentas y ve qué es lo más prioritario para esa familia, ¿no? Entonces, en este caso, como modelo, como he dicho antes, como modelo de pueblo, creo que tenemos el respaldo suficiente para que llevemos adelante nuestro modelo. Eso, como he dicho anteriormente, no quiere decir que estemos en contradicción en ese tipo de modelo, y sobre todo en lo que nos habéis pedido, porque coincidimos en cantidad de cosas. Centro cívico, pádel, autocaravanas, pues si eso está en marcha. Entonces entiendo que tenéis que entender también, y sobre todo nos tenéis que convencer de dónde tenemos que quitar parte del presupuesto para poder llevar vuestras propuestas adelante. Esa sería un poco la contestación a vuestro escrito, y sobre todo a vuestras propuestas
y solicitudes que nos hacíais para incorporar al presupuesto del año 2022. Eso sería, no tengo más que contestar a... Vale. Sí, no, y por último, que se me olvidaba, que luego también seguramente es un Bildu, pues igual irá un poco en esta línea también, ¿no? Respecto a las ayudas, ¿no? A las ayudas un poco de ayuda al comercio, ayuda a lo que sería a los autónomos, a los comercios. Da la sensación un poco en general, si no se habla sobre ello, es que ADIE es o ha sido, vamos a decir, un poco insensible precisamente al tema de la pandemia, ¿no? Y lo que ello ha repercutido respecto en el aspecto sanitario, económico y social, ¿no? Bueno, yo os voy a adelantar simplemente lo que ADIE ha hecho respecto a esto, ¿no? En el tema de la pandemia. Entraría tanto en el 20 como en el 21, el año 2021, pero a grosso modo, sin entrar en detalle, al producto local hemos ayudado en 20.500 euros, a ayudas directas a autónomos, bares y comercios hemos ayudado 2 veces directo, que serían 24.250 euros, y respecto a bonificaciones fiscales, tanto bares, agroturismo, comercio e industria, hemos dado opción, o abrimos con el decreto de su día, de que nosotros podíamos dejar de ingresar 57.064 euros. Estas son las cifras reales. Entonces, lo que quiero es que se vislumbre por lo menos o quitar el velo o la duda de que ADIE no es sensible a todos estos sectores en los cuales pues ha estado directamente influenciado por el tema de la pandemia. Samu, gero zuen esan. Bai, bueno, aurrekontuen edukiei begira, edo aurrekontuei begira, bai hori ikusten dugu, gauza asko ez daudela islatuta, eta esan duzu ez, guk egiten dugunen oposiziotik proposamen bat, esan behar dugula, ez bakarrik ze kosten duen proposamenari, baizik eta ze partidatik kentzen dugun dirua proposamen hori gauzatzeko, ez? Zuekin bilera egin genuenean, guk hiru lehentasun markatu genituen, zirela lehen sektorea, tokiko merkataritza eta berriko azpegiturak, ez? Eta egin genuen izan zen, gonbidapen bat edo gonbite bat, zuek ere hori lehentasunezkotzat hartzeko, badirelako hiru kuestio badienak garrantzitsuak eta badagoena beharra horrela egiteko, ez? Orduan, ariketa ere bai, ustut, zuena ere badela, ez? Guk egin, zuena ere bada, zuen lehentasunen artean, kuestionatzea edo markatzea hori ere lehentasun bezala esan duzu ere bai, ez? Legegintzaldiaren helburuak adierenak dira, uda gobernuan zaudete eta lehenengo absolutoa duzu, badakigu, herri eredua ere adierena izango da, badakigu, baina guk dira horietan gonbidapen bat egin genuen, zuek ere, zuen herri eredu horretan eta zuen legegintzaldiko helburuetan kontuan hartzeko hiru kuestio horiek. Ikusten dugu, handi batean ez duzuela egin. Eta horrein aipatu duzunarekin, tokiko merkataritzari begirako insensibilidade horri begira, bai esan nahi dugula, hor, hainbat neurri hartu dira, baina hartu dira neurri horiek pandemia betean, bai? Eta ematen du, zu entzun da, bakarrik lagundu behar dugula tokiko merkataritza, pandemia egoeran, emergentzia egoera batean, klaro, guk planteatzen dugu, aurrekontu hauetan proposatu duguna, da neurri bat urtero hartzeko egoera ohiko batean, ez? Badakigu orain ez gaudela egoera horretan, eta badakigu zer egin den, eske emergentzia egoera batean geunden. Orain, normalago, ohikoagoa den egoera batean gaude, eta gure neurria ez da pandemia betean edo emergentzia egoera batean martxan jartzeko da, urtero, eta ohiko egoera batean martxan jartzeko. Eta hori ere, ez duzue kontuan hartu, insensibilidadea, agian apurtxo bat bai baduzuela. Eta gero,
herritarren proposamenei begira bai gustatuko litzaiguke jakitea, badakigu eta bat proposamen daudela, badakigu batzuk izango direla errezagoa edo zailagoak martxan jartzeko, baina bai gustatuko litzaiguke jakitea ze asmo dagoen horrekin, ez? Esan duzu, batzuk egin aldira, beste batzuk ez. Egingo dira, edo ez dira egingo ez, hori da gure galdera. Jakitea, asmoa dagoen kontuan hartzeko, edo ez. Eta, beste alde batetik, ere bai, aipamen bat egin nahiko genuke, esan dudan bezala, aurrekontuetan badaudelako gauza asko, ez daudenak islatuta. 2021 urtean, aurten, hainbat eta hainbat kreditu aldaketa egin dira, modifikazio asko egin dira. Alde batetik erremanentetik hartu da dirua, inbertsioak egiteko, eta partidaz partida ere bai, dirua mugitu da partida batetik bestera, bai. Horre, 500.000 eurotik gorako mugimenduak izan dira. Orduan bai jakineko genukela ere bai, modifikazio guzti hauetatik zenbat inbertitu den, bai. Modifikazio hauetatik zer egin den eta zer ez, bai. Gustatuko litzaiguke jakitea alde batetik hori. Eta bai, hori izan ere guk jakineko genukenak. Apurtxo bat ikusten dugulako, urtez urte inbertsio batzuk planteatzen direla, baina, klaro, el papel aguanta todo esaten da, ez? Orduan, aurrekontuetan gauza asko jasotzen dira, baina urtez urte ikusten dugu gauza batzuk ez direla egiten. Modifikazioen da adibide bat, baina aurrekontuetan orokorrean urtez urte ikusten ditugu gauza batzuk ez direla gauzatzen. Esan duzu, que a día llevar a cabo las propuestas por las que el pueblo os votó, ¿ves? Claro, proposamen horiek egin behar dira, aurrekontuetan jasotzen da, baina proposamen horiek aurrera eraman behar dira. Ikusten dugu, azken aldian gauza asko egin gabe geratzen ari direla. Horre, ikusten dugu adibidez, 2019tik hainbat proiektu aurrekontuetan jaso dira, edo hainbat proiektu egingo dituzuela, esan duzuela, ez? 2019tik, Eta gertatzen dena da, 2022 hasiko dugula, eta hainbat proiektu, eta hainbat inbertsio ez direla egiten, ez? Eta gero ere bai, ustut bileran, zuekin egin genuen bileran ere bai aipatu genuela, herritarren eskaera batzuk urtero berdinak dira. Eta herritarren eskaera batzuk bilakatu dira ja demanda historikoak. Hau da, legegintzaldia hasieratik, edo incluso aurreko legegintzalditik, une oro herritarrak gogorarazten ari dira, hau egin behar da. Eta ez dugu ikusten inolako asmorik herritarrek entzuteko eta herritarren eskaera horiek jasotzeko. Hitz egin dezakegu eta adibide batzuk jartzearen hitz egin dezakegu frontoia estaltzeaz, hitz egin dezakegu Gradazpiko espazio hori egokitzeaz, hitz egin dezakegu zuek ere zuen proposamenetan parteak berritzeaz, hitz egin dezakegu kolesterolaren bidea egokitzeaz. Badago zerrena bat urtez urte luzatzen doana eta ez dena egiten. Orduan, galderetako bat ere bai, zergatik ez dira gauza hauek egiten, ez? Zer gertatzen da? Zergatik urte batzuetan zuek adierazi duzue inkluso, egin nahi dituzuela proiektu batzuk, egin nahi dituzuela inbertsio batzuk, baina ez dira gauzatzen. Parte batzuk ulertzen dugu, hau da, gizartetxearekin gertatzen dena ulertzen dugu, apoarekin gertatzen dena ulertzen dugu. Hor badaude oztopo batzuk, egongo dela kontu batetaraino ardura politikoa edo ez, baina badaude oztopo batzuk ulertzen ditugunak. Baina beste kostino batzuetan ez dugu ulertzen zergatik ez diren gauzak egiten, ez? Orduan hori, hainbat galdera eta hainbat gauza argitzeko, guk uste dugu gardentasun ariketa bat egin behar dela, eta argi azaldu behar dela zer gertatzen den eta zergatik ez diren gauzak egiten, ez? Orduan, pixka bat gure iritzia. Ulertzen dugu, ere bai, aurrekontu hauek handi baten ez diotela erantzuten Orozkok gaur egun dituen beharrei. Alde batetik, badaudelako pendiente ditugun gauza asko, aurrekontu hauetan ez daudenak, ez dakit erremanentea habilitatzen denean ikusiko ditugun modifikazio berriak, egiteke ditugun gauza horiek egiteko, baina ikusten dugu aurrekontu hauetan dira jasotzen
Orduan, guk ere ez ditugu aurrekontu hauek babestuko eta ez dugu onarpen gure babesa emango. Ederto, Samu, eskerrik asko. Bueno, hay varias cosas. Primero, referente a las modificaciones de crédito que se hacen, a lo que se dice que se va a hacer y no se hace. Varias propuestas, incluso proyectos de 2019 que íbamos a hacer y no hacemos. Yo creo que lo que hoy estamos discutiendo aquí no es lo que se ha dejado de hacer o se ha hecho, sino estamos discutiendo los presupuestos del año 2022. Otra cosa distinta es que en otro ámbito podamos hablar de todo esto y podamos aclarar punto por punto por qué no se ha hecho. Argi pentsiki bat. Claro, ari gara 2021az. Claro, guk aurrekontu hauek ikusi genituen, esan genuen, claro, 2021an zertzaki modifikazio horiek egin diren dut ez. Alde batik hori. Guk Bilduk ez dugu jaso informaziorik. Hau da, abian 2021an egin diren modifikazio guzti horiek egin dira. Ez dakigu, horregatik aldetzen dugu. Claro, esaten dugu, ez daukagu informaziorik, ez dakigu ezer. 500.000 euroen inguruan, badirela, badirua eta badiren bertsioak. Orduan, guk pentsatzen duguna da, ez bada egin, aurrekontu hauetan islatuta egongo litzateke. Horregatik ari gara gaur hemen galdetzen. Ikusten dugu, 2022ko udal aurrekontuetan, gauza horietako asko, guztiak ez baina asko, ez direla islatzen, horregatik galdetzen dugu, iruditzen zaigu garrantzitsua. Respecto a las modificaciones de crédito, las transferencias de crédito que se han hecho, no son 500.000, es algo menos, vale. 468.000. Al finalizar el año, en enero, sabremos lo que se hace o no. Se está tramitando todo eso, pero hay algunos proyectos que se propusieron a esas modificaciones, a esas transferencias de crédito, y seguramente no se harán. Pero bueno, estamos haciéndolo. Otra cosa es que en enero digamos aquellos proyectos que no se hayan podido hacer. Eso, tanto Bildu como EAJ, en cualquier momento, no es que nosotros tengamos que dar información, sino simplemente se puede ir al técnico correspondiente y decir cómo pueden ir esos proyectos. Bueno, vale. Pues esos proyectos que no se puedan hacer se dará explicación en la comisión correspondiente el año que viene, pero se están llevando adelante y también tenemos dificultades en llevarlos. Por ejemplo, el estudio de tema de los edificios de sostenibilidad energética, pues bueno, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un técnico aparejador en el cual él tiene que dar un montón de documentaciones a empresa para podernos hacer ese estudio. Pues bueno, nos encontramos con dificultades, vamos a decir, técnicas y no políticas, porque la verdad, si no tuviéramos ese tipo de rémora respecto a que no podemos dar esa información adicional a las empresas exteriores, por nosotros no sería, sino es por la situación actual en la cual estamos metidos respecto a los trabajadores en distintas áreas. Pero bueno, lo que no se ha hecho otros años, pues no se ha hecho, y yo creo que hoy no es cuestión de discutir ni de dilucidar hoy. En principio, voy a contestar también a los tres apartados que Bildu nos hizo llegar respecto a las propuestas, pero también decir que con estas propuestas, independientemente de todo lo que se nos ha transmitido, también nos decís lo que hacemos bien. O sea, el no exigir o el no proponer quiere decir que el resto, aún no estando de acuerdo, está bien hecho, ¿no? Y claro, como sabéis, a mí me gusta poner el nombre a todo, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente, si no estáis de acuerdo, una cosa es mejorar y otra cosa es que no estemos haciendo bien. Si hay pues en algún área, como he comentado antes, no estáis de acuerdo de aquello que se plantea, comentarlo, o sea, eso es lo que yo haría estando en la oposición. Todo esto que se propone por parte del equipo de gobierno en el apartado de gastos X, pues
hay que modificarlo de arriba abajo. Kontrol ez gaude, esertan, uste dugu, inbertsio guztiak ongitorriak dira. Eta herritarren dirua jartzea eta herritarren hori herritarren. Pues ya estamos de acuerdo en muchas cosas. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Y creo que los tres grupos estamos de acuerdo en muchas cosas. Y en los desacuerdos entiendo, aparte del modelo de juego que cada grupo entiende, pues bueno, ahí sí podemos tener diferencias. Pero en el resto ya nos habéis dicho lo que tenemos que incorporar. No nos habéis dicho ni cómo ni de qué manera, pero ya a EAJ ya le he contestado. A Bildu también, hacéis tres propuestas, ¿no? En el tema de urbanismo, que hacéis una propuesta de 75.000 euros y nosotros hacemos una de 48.000. Claro, lo que tenéis que analizar es por qué, en lo que es, vamos a decir, en un documento de presupuestos de gastos, tendríais que hacer la comparativa respecto a este punto. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Por qué se ha gastado? ¿Y por qué se propone esto? ¿No? Claro, si eso se desconoce, pues bueno, luego se pone una cantidad, que está bien. Claro, ¿qué más nos gustaría a nosotros que gastar 75? Pues con presupuestos no podemos poner 75. Nosotros ponemos 48 porque el año pasado hubo un gasto adicional en Ibarra respecto, sobre todo al encachado de lo que es de la zona de San Roque y de la zona de Bersape. Ahí es donde se gastaron 15.000 euros y por eso, si veis en la cantidad en un documento de gastos del año pasado, esa es la diferencia, esa es la variación, ¿no? Pero bueno, sí, a nosotros también nos gustaría poner 75, pero no podemos poner. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Otra cosa es lo que siempre, y también se nos achaca, de tirar de remanente ciertos proyectos. Pues sí, tenemos la cantidad que tenemos y todo aquello que se pueda realizar con remanente se hará, pues como hemos hecho este año, ¿no? Las modificaciones, hasta 9 hemos hecho. Promover el sector primario. Bueno, yo aquí, el sector primario, no sé si lo conocéis, luego tenemos también un foro de pastos después de esta reunión, a las 11, y está bastante revuelto. Yo creo que el tema del sector primario, pienso que primero se tiene que estabilizar bastante en las grandes diferencias que tienen internas entre ellos, el sector primario propio, para abordar los temas importantes que nos atañen, ¿no? Creo que independientemente de que podamos estar en desacuerdo respecto al desencuentro o el malentendimiento respecto a la ordenanza en este sentido, pues bueno, tenemos ese desencuentro, tenemos esas diferencias, pero bueno, un paso respecto a ello es que hemos hecho o estamos haciendo el plan de pastos de lo que sería de esa zona de Santa Marina, que ahora me acuerdo que Izaskun me ha dicho que el plan de pastos no se ha realizado, que en realidad se está realizando. En las modificaciones presupuestarias, en una de ellas se contempló la cantidad. En 2 veces hemos hecho la modificación, porque primero hicimos una modificación de 10.000 y luego hicimos otra adicional hasta llegar a la cantidad total, que era alrededor de 15.000 euros. Eso se está haciendo. Y también creo que el abrir una partida presupuestaria simbólica por el tema de la mancomunidad del matadero posible, o sea, estamos hablando, fijaros de qué estamos hablando, estamos hablando de una posibilidad que el Ayuntamiento de Orozco y sobre todo este grupo está de acuerdo en llevar adelante, pero sin contar en teoría con nadie. Él por su propio pie, bajo consejo del sector primario y sobre todo de aquellos ganaderos que fundamentalmente les afecta el tema del matadero de Llodio, ha puesto una cantidad simbólica de presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir una cosa clara, quiere decir que el Ayuntamiento de Orozco está dispuesto a llevar ese proyecto adelante. Yo siempre he dicho en todas las reuniones respecto a esto lo mismo. Sí, Samu. Bueno, guri esan zenien, etzet. Proposamen hori egin dituenean, Esto está aquí. ezezko rotundo bat jasoan. Bueno, esto está aquí, está plasmado. Eta ados gaude eta... Promover el mercado local, ¿no? La idea
así como también la idea de este grupo municipal es de que las ayudas a familias se queden para siempre, no por la pandemia, las ayudas a familias antes de la pandemia, independientemente de las AES, no se hacían, como se han hecho hasta ahora. Eso se va a quedar, desde luego, mientras esté el grupo ADIE. Con el tema del producto local y sobre todo de las ferias, también quedará mientras esté el grupo ADIE, que serán 3 al año. Y que os he comentado respecto a esto, la cantidad de dinero que se ha gastado. Las propuestas de los vecinos. Bueno, a ver, yo creo que aquí, claro, dependiendo quién esté presidiendo la mesa, pues supongo que habrá grupos pues, que dicen que se pueden hacer estas propuestas de los vecinos, ¿no? Decimos también que se reiteran las peticiones de los vecinos, pero a ver, se reiteran muchas peticiones de los vecinos, por ejemplo, pues me acuerdo ahora, pero, por ejemplo, el poner una marquesina en Areta, si eso llevamos 4 o 5 años, no solamente es un problema de esta legislatura, sino es de la legislatura anterior, pues eso hemos ido varias veces al Ayuntamiento de Llodio y nos dicen, no es competencia nuestra, es decir, no, ponme una marquesina, ponme cosas que no dependen del Ayuntamiento, pues poco más que ir donde ellos y decirles, oye, ¿qué os parece esto? Las cosas de Godón, Bueno, vaya. Voy este año a asfaltar el aparcamiento de Uriarte para el autobús. Es terreno particular, ¿lo hacemos? Decírmelo, ¿lo hacemos? Yo entiendo que no. Renovar columpios y parques, sí, esto se va a hacer. Marquesina a la parada de Butareta, este año también. Evidentemente no podemos hacer. Peatonalizar totalmente la Plaza Exterior, sí, eso estaría bien hacerlo. La verdad es que sí. Estamos en ello. No es que estemos en ello, pero sí estamos a favor de ello. Asfaltar la zona de la Plaza de Toros. Bueno, decirme cómo podemos hacer eso, que puede costar, digo a bote pronto, 150.000 euros. Pues bueno, no hay dinero. En movilidad, servicio de autobús a Bilbao por la autopista cada hora. Decirme a ver cómo podemos nosotros hacer eso. Autobús lanzadera a Areta. Decirme cómo podemos hacer eso. Sí que hemos pedido, lo que sería en la ponencia de la zona de la aldea, sí que se ha pedido eso. ¿Por qué? Porque eso ya abarca a la zona de la aldea y eso sí se ha pedido por parte de este ayuntamiento. Pero como ayuntamiento, como tal, decirme cómo se hace eso. Camino carretil de San Juan para hacerlo peatonal. Sí, los caminos carretiles estamos haciendo o limpiando bastantes. Hemos hecho el de Urigoiti, vamos a hacer el de Samarina, bien, sí, eso se puede hacer. Paso de célula de Charter, estamos en ello. O sea, el aparejador, en este caso, ya hace aproximadamente por lo menos 3 o 4 meses tiene eso encima de la mesa. ¿Cuándo se hace? Pues cuando podamos hacerlo, pero eso sí lo vamos a hacer. Medio ambiente, limpieza del río Uriarte, junto a la casa. Es una petición de un propietario particular donde nosotros no tenemos competencia en el río. Pues bueno, decirme a ver cómo podemos hacer eso. Recuperar terrenos privados para plantar bosque autóctono. Decirme cómo se puede hacer eso. Fomentar el voluntariado ambiental. Totalmente de acuerdo. Concienciación para no tirar basura al suelo. Es evidente que la basura no se echa al suelo. No sé si tenemos que hacer una campaña de concienciación al respecto. Yo entiendo que no, pero bueno. Deyección de perros, soluciones. Ya tenemos la ordenanza. Hay que cogerle a la persona al momento, o sea, difícilmente. Palomas, soluciones. Ya hay una empresa trabajando desde hace 2 meses con el tema de las palomas. Saneamiento que no tienen las casas de Ibarra, soluciones. Difícil. Son 4 caseríos que en su momento no tienen el nivel de caída suficiente para el depósito de aguas fecales. Pues bueno, es una solución, no hay nada imposible, pero es una solución bastante costosa y es una solución que de momento no lo contemplamos. Boca de Riego en Urigoiti, tema incendios. Bueno, en su día, por el tema de la pandemia, se paralizó este proyecto
pero sí estuvimos ahí en Urigoiti. Se ha dicho por activa y por pasiva en las asambleas de barrios con, vamos a decir, técnicamente, que lo que nos proponen en el barrio no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque los vecinos piensan que teniendo una boca de riego en un tubo donde el caudal y la presión del agua es mínima, van a poder, tener agua allí a una presión, pues como vemos en las películas o en la tele, a una presión durante 5 horas o 10 horas o durante todo el día, ¿no? Eso técnicamente no es cierto. Entonces se les está intentando explicar que se van a poner, pues bueno, porque siempre es mejor tener algo que nada, pero que esta petición técnicamente no tiene ningún sentido. En cultura, apertura, habilitación del centro cívico, también nos piden, pues bueno, estamos en ello, hemos licitado, se ha presentado una persona o una empresa, no se ha hecho cargo de esa licitación, luego tenemos que volver a licitar. Y más rutas guiadas patrocinadas por el museo. Bueno, aquí pues tendremos que ponernos de acuerdo. Tenemos el tema de las heliceras y alguna cosa más, tenemos otros 2, vamos a decir, PRs y lo estamos manteniendo, pero estas son las peticiones, ¿eh? Decirme cuáles podemos hacer, porque claro, yo os digo que algunas se pueden hacer, otras no se van a hacer y otras están en interrogante, pero yo os he contestado a cada una de ellas. Luego, no es cierto que no hacemos caso a las propuestas. Claro que hacemos caso y las tenemos, y el año pasado, las tengo aquí, las del año pasado, claro que las tengo. Y son, no voy a decir que son muy parecidas, pero creación de áreas de autocaravanas, el año pasado, carril bici, limitar la velocidad en las calles de Orozco. O sea, hay cantidad de cosas que los vecinos pueden proponernos, pero unas no se podrán hacer, otras se podrán hacer y otras entendemos que quizás se hagan, pero como os he dicho, una a una. Les hemos discutido y sobre todo, como os he dicho, decirme, el asfaltar el aparcamiento de Vivar que se puede hacer, el plantar bosque autóctono en terreno particular se puede hacer. Pues no. De estas 21 peticiones, que algunas se repiten, si estuviéramos estudiándola una a una, vosotros mismos os daríais cuenta que hay cantidad de ellas que no se pueden hacer. Luego, no es cierto que no se hacen o que no se escucha, claro que se escucha. Y bueno, poco más, y ya por último, Samu, ¿no? Os he contestado un poco a las, vamos a decir, a las 3 propuestas directas que nos hacéis y bueno, yo os digo lo mismo que os he dicho, que he dicho a EAJ. De la deuda no existe para vosotros. La deuda, como os he dicho, Orozco este año debe o va a deber una cantidad importante. Entonces, ¿con eso qué hacemos? A ninguno nos interesa y a nosotros sí nos interesa. Entiendo que no habéis hecho mención y os interesa, pero no hay un interés especial en quitar esa deuda, sino, bueno, no os acordáis de ella. Y eso me parece a mí también que un grupo municipal que tenga una visión global de lo que es el modelo del pueblo, independientemente de que partamos de puntos totalmente divergentes, y luego cómo llevamos eso adelante. Hor, bi aipamen, proposamenekin, herritarren proposamenekin, uste dut, ere bai gure lana dela, ez bakarrik aurtengoak eta jaztuak, bizik eta esan duena, historikoak diren demandak eta historikoak diren eskaerak entzutea, badaude batzuk badakigula egin daitezkeela, eta larri iruditzen zaiguna da, denbora soberan izan dugula, kontuan hartzeko denbora soberan izan duzuela egiteko, eta oraindik egin gabe daudela. Esaiztezu bat edo... Esan dizkizut bi, eta dira, frontoiarekin behin bat egiten den eskaera, ez dakit zenbat garen urtetik egiten den, baina urteak pasatzen dira eta ez da erantzuten, eta gero ere, daude beste batzuk. Eta gero, orain aipatu duzunarekin, zorrarekin, nik dakiala ez dago arazorik, zorra hori ordaintzeko, urtero ordaintzen da, zuek ere aurrekontuetan ongi jasotzen duzue, zenbat nahi den zorra kitatzeko inbertitu, eta nira, normalean egiten da modifikazio bat urterdian, normalean ados gaude modifikazio horrekin, esan nahi dut, kezkatuta egongo inateke, baldin eta
dauden arazoak zorrori ordaintzeko. Baina momentuz, guk dakidala behintzat, ez dago arazorik. Osea, ez dago zailtasunik ordaintzeko zorrori orduan. Alde horretatik, urtero goaz ordaintzen, eta horrekin lasaitasun bat ematen digu. Eta gero, pizbat erantzute harren, eta berriro modifikazioetara bakarriko dira. Egia da, iazkoa dela, baina uste dut, aurrekontu hori aplikagarria dela aipatuko duena. Aurrekontu batzuk egiten direnean, edo zuek aurrekontuak osatzen dituzunean, edo plenora modifikazio bat ekartzen duzunean, hor analizi bat egin baduz. Eta analizatu behar da, kapasa zaren paperean jartzen duzun hori egiteko. Eta guk uste dugu, 2008 urtean, planteatu diren modifikazioak egiteko gai ez garela, eta badakigu ez garela, edo behintzat, analizi hori... Zuk esan gozu, horrengo ez da maitu urtia. Geratzen dira, oso gutxi horatzen. Ikusiko dugu datorren urtean, lehenengo pilean, zer egin dan, zer ez da egin, eta zerak ez da egin. Ikusiko dugu, gure ustez. Hori datorren hilean da egin. Esan nahi dudana da, eta apeldo aguanta todo, eta karo, aurrekontu hauetan ere gertatzen ari da gauza berdin, hau da, analizia egin dugu gaizki, ari gara planteatzen aurrekontuetan gauza batzuk ez ditugunak egingo, hori da gure zalantza. Karo, erantzuna da orain, baina guri zalantzak sortzen zaizkigu. Eta ez daukagu zalantzarik aurrekontuen proposamenarekin. Aurrekontuen proposamena argia da, eta irakurrita ja badakigu zer dagoen. Zalantza ez dago paperarekin, ez dago proposamenarekin, gaur hona ekartzen den proposamenarekin. Zalantzak sortzen zaizkigu aurrekontu horiek sustengatzen duen gobernu taldearekin. Ze hor, uste du ardura politikoa egon badagoela, ze aurrekontuak zuek ekartzen dituzue, eta zuek proposatzen dituzue. Orduan, karo, esaten da gauza bat eta egiten da beste bat, askotan esan dugu. Orduan, modifikazioekin gertatuko dena, zerrendik ez da gertatu, edo, ustut ere erantzun gabe dagoela, galdera, modifikazioekin galdetu duguna, ze orain, zer egin eta zer ez egin, dekingo duzue, nik ez dakit. Zuek egingo duzue, eta aurrekontuekin uste dugu arrisku hori dagoela. Gauza asko planteatzen dira, izango gara udal bezala kapazak aurrekontuetan proposatzen den guztia egiteko, guk zalantzak ditugu, zalantzak sortzen zaizkigu. Hori da gure ikusteko modua ez. Gertatu da behin edo gertatuko da behin, gure aurreikuspena hori da, egia da orain, falta dela hilabete bat urtean bukatzeko edo gutxiago 10 egun, baina eske aurrekontuekin ere gauza berdina gertatu daiteke. Bueno, primero el presupuesto es lo que se supone que se va a hacer, el presupuesto, eso es. Y el presupuesto, como he dicho antes, se tiene que tener en cuenta algo muy fundamental. Una cosa es presuponer y otra cosa es luego qué es lo que ocurre en el día a día del ayuntamiento, ¿no? Y algo claro, hay que entender que el presupuesto no es rígido, el presupuesto es estático. Por eso hacen modificaciones, por eso hacen transferencias de crédito. No puede ser monolítico. Ese es el verdadero error. Que no, el papel lo aguanta todo, por supuesto. Pero no todo lo que pone el papel hay que llevarlo adelante. ¿Por qué? Eso hoy presuponemos que estos presupuestos son los que vamos a llevar adelante, pero el día a día nos hace virar, nos ha hecho virar la pandemia durante 2 años. Claro que sí. Nos ha hecho virar proyectos que no hemos podido llevar adelante, el no poder gastar ese dinero que teníamos presupuestado. Bueno, eso es el día a día. Pero lo que hoy estamos analizando aquí es si esto que se presenta bien para el presupuesto 2022, independientemente de las modificaciones que hayamos podido hacer hoy, porque este año, en junio, marzo o abril del año que viene, cuando cerremos cuentas de este año, sabremos lo que hemos hecho. Cuando hemos cerrado cuentas del año 2020, en julio, nadie planteó en absoluto nada, si se ha hecho o no se ha hecho. Se plantearon aquí cómo fue el ejercicio 2020 y esas son las cuentas que tenemos. O sea, no hay... Yo creo que se están confundiendo cosas aquí. Hoy estamos tratando de presentar los presupuestos y simplemente hay que hablar sobre ellos. Otra cosa es
Pues yo no sé, si anteriormente ha habido o hay problemas, eso hoy no estamos discutiendo aquí. Hoy estamos discutiendo si lo que aquí se presenta tiene coherencia. Si no tiene coherencia, ¿por qué se puede cambiar? Y explicar el que es necesario esa propuesta que se hacen por ambos grupos, tanto EAJ como Bildu. Ese es hoy el debate. El resto, pues sí, el resto, claro que se recoge, pero hoy hay que discutir otra cosa, que son aprobar o no los presupuestos del año que viene. No sé si EAJ tiene algo más que comentar. Sí, mira, bueno, de todo lo que nos has comentado tras nuestra exposición, tras la exposición de Izaskun, Sí. bueno, voy a hacer referencia a varias cosillas que bueno, nos parece bien tu respuesta. Nosotros, en base a lo que hemos vivido y cómo hemos experimentado este proceso, hemos hecho esta motivación para este pleno. Y evidentemente la propuesta que nosotros hemos hecho ha sido por áreas, y si hemos especificado cantidades, quizá la partida no, porque si no hemos llegado y tenemos a un consenso de poder hacerlo, pues el paso siguiente entiendo que tendría que haber sido más a nivel con técnicos para ver de dónde sí y dónde no, pero bueno, son dos formas de ver la misma situación. Por otro lado, estás hablando del endeudamiento, que si nosotros somos conscientes, evidentemente que somos tan conscientes del endeudamiento como del remanente. Entonces, evidentemente, cuando estamos haciendo el estudio de números a nivel de preparar los presupuestos, pues tenemos en cuenta las dos cosas y vemos que, bueno, pues que el remanente también va en aumento, aunque se va tirando el remanente para hacer ciertos proyectos, pero sí que es verdad que año tras año, independientemente y teniendo en cuenta sobre todo el tema de pandemia, de la COVID-19 que hemos vivido y que estamos todavía ahí viviendo, sí que es verdad que bueno, se han podido hacer cosas, no se han podido hacer cosas, pero vemos que también anteriores a la pandemia ha habido cosas que van saltando. Lo de la autocaravana y padres está desde el principio de todo. Entonces, por un motivo o por otro, pues no se ha ido haciendo, pero entendemos que a veces es una forma de interpretarlo, que puede ser voluntad o de prioridad, pero que se puede consensuar, se puede decir, mira, pues en este momento sí, luego no, pero no ha habido ese diálogo, no ha habido esa conversación, porque vosotros lo tenéis programado, lo tenéis en vuestra hoja de ruta, lo tenéis claro y no hemos llegado a ese entendimiento. Sí que es verdad también, con respecto a lo que hablas de insensible por el grupo ADIE con temas de la pandemia, creo que de las pocas cosas que sí se han hecho bien entre los tres grupos ha sido precisamente la gestión durante el tiempo de pandemia. Y igual, todo es mejorable, todo está claro que lo podíamos haber hecho mejor. Las reuniones han sido, pues bueno, como hemos comentado alguna vez, igual le teníamos que haber dado más formalidad, pero bueno, sí que hemos intentado resolver la situación porque ha sido una situación mundial que ha venido como ha venido y hemos tenido que resolver un poco pues sobre la marcha, sobre lo que nos iban diciendo desde el LAI, lo que iba surgiendo a nivel del gobierno vasco, lo que veíamos en el pueblo y hacíamos las reuniones también un poco fuera de cuando todo el mundo estaba confinado, que no podíamos salir y hemos hecho reuniones tanto online como luego más tarde a nivel presencial. Yo creo que hay los temas que han salido, no es solamente decisión de ADIE, evidentemente yo creo que hay temas que se han hecho en cuanto a ayuda que hemos estado colaborando los tres grupos, o sea, y no creo que en ningún momento, bueno, o por lo menos la sensación que de insensible, pues no sé hasta qué punto lo quieres, o sea, te refieres a que por nuestra parte no hemos considerado o qué es lo que nosotros hemos participado. Y luego, con respecto al tema de invertir en servicios sociales, nosotros hemos dicho que no se haya invertido. Evidentemente, nosotros lo que sí que vemos es que hay un porcentaje elevado, que también es lógico, en el capítulo 1 y 2, que bueno, la mayoría, más del 90% del presupuesto va en estos capítulos. Entonces tú nos hablas del 30% de servicios sociales, con lo cual, pues con los datos que nosotros tenemos nos llevamos deberes. Vamos a comprobarlo porque no sabe las sumas. Por lo que los números que tú has dado, entonces sí que es una cosa que la vamos a comprobar. Porque bueno, pues no se nos pasa de porcentaje.
Y luego estás comentando que ADIES pues está en todo momento intentando responder a su programa, como es lógico. Intentará llevar a cabo, me imagino que dentro de la flexibilidad y dentro de las posibilidades que hay, intentando dar respuestas, como estamos intentando gestionar todos, a la nueva realidad que se nos presenta. Y bueno, pero yo sí que quería aprovechar y te quería recordar que tú como alcalde no eres solo alcalde de Avilés, eres alcalde de todos los vecinos y vecinas de Orozco. Entonces, vosotros habéis tenido la mayoría en votos, pero hay otros dos grupos que también tenemos nuestros votos. Entonces, tienes que responder un poco no solamente con las gafas de ADIE, sino que tienes que mirar, hacer una visión un poco general a nivel municipal. Entonces, como siempre quieres dejar claro que habéis tenido los que más votos y estáis aquí porque os han votado los más vecinos y vecinas que nos hayan votado a Bilbo, que nos hayan votado a EAJ. Pero también hay otros votos y tú eres el alcalde de todos, ¿vale? Sí, por supuesto. Y de hecho, si investigarías un poco mi actuación respecto a si soy alcalde de todos o no, te darías cuenta de que sí. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? A ver, yo he hecho respecto a los porcentajes que hablas de, bueno, no, yo creo que he respondido a casi todo, o nos hemos respondido ya a casi todo lo que teníamos que comentar respecto al presupuesto, ¿no? Pero sí, creo yo que sí tenéis que lleváis un trabajo que hacer porque en servicios sociales, o sea, el presupuesto, no sé si he cogido bien el dato, que el presupuesto está comprometido, según vosotros, en un 90% en servicios sociales. No, más del 90% en el capítulo 1 y 2, No. que no es de servicios sociales. A ver, yo no voy a ir por el capítulo 1 ni 2, yo voy por el programa de gastos, que es lo mismo, Sí. pero en servicios básicos, como he dicho antes, se gasta un 24%, en protección y promoción social un 28%, casi un 30%, en productos de bienes públicos de carácter preferente un 22%, en inversiones un 7%, actuaciones de carácter general 14% y deuda pública 4%. Esto quiere decir, como el año pasado también os comenté, que el presupuesto comprometido de este año es casi un 93%. Todo aquello que no sea inversión está comprometido. La inversión es, entre comillas, aunque es duro decirlo, en una aprobación de presupuestos es duro decirlo, en los ayuntamientos pequeños el presupuesto es aquello que sobra de lo que no se compromete. Entonces, pues bueno, pues Orozco tiene, vamos a decir, la suerte de que ingresa bastante dinero y podemos tener en inversiones una cantidad importante, entiendo, ¿no? Que en este caso es un 7%. Pero es que el resto ya está comprometido. Estamos cogidos. Sí, eso es lo que nos referimos nosotros. Sí, pero no hay salida. O sea, nosotros tenemos un gasto X y ese gasto X lo tenemos que, por los propios servicios que estamos dando, el capítulo 1 de tema de personal, eso queramos o no, está ahí, va a estar el año que viene y estará dentro de 5 años. Ahí lo que está comprometido, pero por eso muchas veces, por lo menos desde el equipo de gobierno, siempre se dice la poca maniobrabilidad que tenemos en el tema de los presupuestos. Si nosotros queremos dar servicios sociales o en general todo tipo de servicio, no solamente mejorarlo, mantenerlo, y en alguna comisión lo he dicho, mantener los servicios que ahora mismo estamos teniendo en Orozco, a futuro, va a ser difícil, y no será la primera vez que un ayuntamiento, no digo en este caso, ni mucho menos, no quiero ser alarmista, pero no será la primera vez que un ayuntamiento recorta servicios, no será la primera vez. Tenemos, como os he dicho, proyectos en ciernes que nos van a afectar de una manera directa y eso a futuro pues va a reincidir bastante en los presupuestos que vengan en los próximos años. Pero bueno, simplemente a modo informativo es que prácticamente todo el presupuesto lo tenemos de alguna manera atado, comprometido, porque damos una serie de servicios que creemos que hay que darlos, porque creemos que con la cantidad de ingresos que tenemos lo podemos dar. Pero bueno, eso a futuro hay que contemplarlo y hay que contemplarlo
por el tema de la deuda, no todos somos sensibles, pero nadie ha propuesto, por ejemplo, del remanente que tenemos, como has dicho bien, que tenemos un remanente importante, que son 600 y pico mil euros, pues nos digáis, en vez de gastar el año 2022 150, que gastamos independientemente de los créditos que tenemos, si hacemos una incorporación más, porque este grupo, ADIES, sí se ha comprometido a bajar a la mitad la deuda que cogió en esta legislatura, bajar a la mitad, ese compromiso lo tenemos, pero no os habéis dicho en ningún momento, bien, pero como tenemos remanente suficiente, vamos a invertir en lo que es en la deuda otros 100.000 euros, ¿no? Bueno, pues eso no se os ha ocurrido. Que quiero decir que... Zertarako dago horri alde bat, EAJak eta hori daukagu horri bat, erremanentearekin iazko urtean oposizioko proiektuz beteta, zuk esan zen nigun, erremanentea zabaltzen zenean, bai EAJaren eta bai EH Bilduren hainbat proiektu sartuko zirela, eta sortu. Orduakak, erremanentea zitze egitea orain, eta zuk esatea ez, proposatu, zertarako proposatuko du. Gero ez duzu etxera onartzen. De todos modos, no es totalmente cierto, porque yo me acuerdo cuando para el laboratorio se pidió un crédito nuevo, fueron 500.000 euros, nos llegaron las subvenciones, que casi cubría los 500.000 euros que costó el laboratorio. Yo hice la propuesta de que con esas subvenciones se quitase ese crédito porque esas subvenciones habían venido para ese ambulatorio y no se ha hecho. O sea, que no digas que no hacemos propuestas, que no las hacemos. Bien, a ver, no vamos a entrar en cosas que no tienen nada que ver. Por eso está el remanente como está también. O sea, quiero decir, el remanente sube también por ese tema. El mensaje que se nos lanza siempre como que el remanente poco más o menos es intocable. Entonces, muy pocas veces, si se decide coger algo de remanente, es decisión vuestra, o sea, no va a cogerse ninguna propuesta ni de Bildu ni de la Jota. Eso en las comisiones cuando hablamos, por lo menos a nosotros nos queda claro. Una cosa es que os quede claro y otra cosa es que hagáis propuestas. Pues yo... No por dejar por no escuchar las propuestas no se deben hacer. En eso, Pedro, hay una contradicción. Hay bien asociaciones o bien vecinos que piden unas obras o unas mejoras, que la respuesta siempre es no hay dinero. O sea, quiero decir, ahora dejas abierto de decir, bueno, pues se puede dedicar un dinero a ello. Y en cambio no siempre es rotundo un año tras otro. O sea, hay obras y mejoras que evidentemente que son dinero y hay que pensarlo dos veces antes de hacerlas. Pero se pueden hacer en 2 años, por fases, en una fase y dos fases. Pero claro, si no se toca el remanente, año tras año es uno rotundo. Entonces, bueno, pues una reflexión y a ver si se pueden llevar a cabo bien las peticiones de las asociaciones o de vecinos. En obras que son de calado importante, con 100.000 euros y en dos años, vamos, se pueden hacer muchas mejoras, muchas peticiones de asociaciones y de vecinos. Bien, bueno, se recoge... No sea siempre un no rotundo. Bien, no es que yo creo que nunca es un no rotundo, ¿no? Pero bueno, se recogen lo que son las propuestas y bueno, lo que después de debatir o por lo menos de proponer todas las propuestas que habéis hecho EAJ como Bildu, vamos a proceder a la votación. Bai, azken aipamen bat, neko eta barkatu. Eta gardentasuna eskatzea, bai? Aurrekontuekin eta orokorrean udal gobernuak egiten dituen gauzekin, ikusten baldin bada zailtasunak daudela udal aurrekontuak aurrera eramateko, bai guri gaudela hemen egunerokotasunean lan egiten arlo politikoan, eta bai herritarrei azaltzea zer egingo den edo zer egingo ez den eta zergatik. Ze, klaro, orain aurrekontuak onartuko dira eta herritarrei mezu bat ematen zaio da. Udalak 2022an hau egingo du. Orduan, ikusten denean edo detektatzen denean zerbait ezin dela egin, ustut kontatu behar dela, esan behar dela. Eta gardentasunez azaldu behar da. Orduan, gardentasunari eta bai eskatu nahi dugu eta bai gure aldetik bukatu. Bueno, pues vamos a votar la aprobación inicial del presupuesto para el año 2022. Baiezkoa nok? Ezezkoa nok? Baiezkoa ez ezezkoa? Bale, eskerrik asko. Etorteagetik eta gaurko batzuk guztia gainko dira.